No hay día sin medida y no hay día, por cierto, sin medida polémica, sin medida controvertida. La última la conocíamos en la jornada de ayer y la vamos a analizar hoy. Es la ley de vivienda que pretende dar salida o al menos poner en el mercado viviendas vacías para relanzar el mercado del alquiler, que se ve perjudicado en los últimos tiempos y al que muchos no tienen acceso. Para la oposición es una medida casi expropiatoria, para sus impulsores, para los socios del gobierno de coalición, es una medida más que necesaria porque, como digo, hay muchas personas que no tienen acceso a una vivienda en alquiler y muchos menos a comprar una vivienda. También hablaremos de ese bono dirigido a los más jóvenes para que se puedan emancipar. Lo vamos a analizar con una economista conocida por todos ustedes, Mercedes Ciria, y también lo vamos a analizar en nuestra mesa de debate con José Manuel Hernando, secretario general del Partido Popular en la provincia de Soria, y con Enrique García, coordinador de Izquierda Unida, aquí también en la provincia de Soria. Así que ya lo saben, estos son nuestros ingredientes. En esta noche de miércoles comenzamos Punto de Encuentro. Muy buenas noches. Tienen 1, 2, 3, 4, 10, 15, 20 viviendas en alquiler, algunas de ellas vacías. Lo que vamos a contar a continuación les interesa. Es propietario de una vivienda en alquiler y tal vez está pensando en bajar el precio de su vivienda. Lo que vamos a contar a continuación les interesa. ¿Tiene usted entre 18 y 35 años y cobra menos de 23.000 euros? Pues hay un bono social dirigido a los jóvenes que tal vez les interese. Vamos a pasar a desgranar esta controvertida ley de vivienda con nuestra compañera Cristina Rivas, a la que damos ya las buenas noches y me parece que, como yo, también vive de alquiler aquí en la provincia de Soria. Cristina Rivas, ¿cuáles son las novedades de esta ley de vivienda? ¿Qué tal, Iván? Muy buenas noches. Pues sí, voy a explicar un poco cuáles son estas medidas principales, estos ingredientes, como bien decías, de esta nueva ley de vivienda. La más controvertida, la primera de ellas, la regulación de precios del alquiler. Esto significa que las comunidades autónomas y los ayuntamientos podrán utilizar los mecanismos impuestos por esta ley para limitar los precios de las viviendas de aquellos propietarios que tengan más de 10 viviendas en posesión. También el impuesto a viviendas vacías se aumentará a través del recargo del IBI hasta el 150% y también el aumento del parque público de vivienda, como explicaban desde Unidas Podemos, de más del 30%. Y como bien decías, para los jóvenes entre 18 y 35 años, un bono joven de 250 euros para ayudas al alquiler. Pero esta ley también arroja algunos interrogantes, ya que todavía no se han explicado cuáles serán estas cláusulas y todas las medidas específicas de esta ley. ¿Qué es una zona tensionada? Que es aquellas zonas de las ciudades donde se le podrá limitar el alquiler. ¿Qué se considera una vivienda vacía? Una vivienda que haya estado 1 año, 6 meses, 5 años, en fin, una serie de... Hay que analizar todavía esta ley para conocerla de forma correcta. Bien, pues esta ley, al menos el borrador de esta ley, ya nos deja algunos titulares. El Gobierno pasa la patata caliente, por un lado, a las comunidades autónomas, que algunas, sobre todo las del Partido Popular, ya han dicho que no lo van a aplicar, que es fijar unos precios al alquiler. Por otra parte, pasa la patata caliente a los ayuntamientos, que son los encargados de regular el IBI, el impuesto de bienes inmuebles, que puede fijarse hasta en un incremento, ahí es nada, del 150%. Obviamente ya hay muchos ayuntamientos, muchos del Partido Popular, la mayoría de Ciudadanos y también algunos del Partido Socialista, como veremos a continuación, que ya se han plantado y han dicho que más impuestos no. Supongo que porque ellos también tienen que pasar y someterse al rigor de las urnas, y eso de subir impuestos pues suena impopular. Una medida controvertida que tampoco se ha hecho del todo con unanimidad en el seno del Gobierno entre los socios de coalición. Una vez más, la propuesta de Unidas Podemos, que es de donde nace
acordada, condicionando a la próxima aprobación de los presupuestos, se topaba con el desacuerdo de la vicepresidenta Nadia Calviño. Cristina. Pues sí, así es, una ley que ha salido el borrador, pero que no ha sido acordada al 100% por todos los políticos del Gobierno. Nadia Calviño expresaba que hay que proteger a los inquilinos, pero también a los propietarios con respecto a esta subida del precio del alquiler. Y por su parte, Yolanda Díaz, con respecto a esta ley, afirmaba que esta ley europeiza España y que es importante facilitar a los jóvenes esta salida al mercado de la vivienda para que tengan más posibilidades de emanciparse, así que parece que esta ley está trayendo cola en el Gobierno. Muchas gracias, Cristina Rivas. Vamos a ahondar en esta cuestión, en esta ley de vivienda, y lo hacemos con una economista, amiga de la casa, presidenta del Colegio de Economistas de Madrid, en Soria, Mercedes Ciria. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, pues no sé, Mercedes, si a los economistas os ha sorprendido esta medida. Se hablaba mucho de la ley de la vivienda, de regular los alquileres, de que iba a condicionar los presupuestos. Era una medida que Unidas Podemos había puesto sobre la mesa y de repente llegó, no sin controversia. ¿Qué te parece? Bueno, a ver, la vivienda hay un problema real, un problema de un encarecimiento de los precios de los alquileres muy importante. Entonces, bueno, pues hay que tomar medidas, realmente hay que tomar medidas. Todavía no tenemos la redacción del texto, con lo cual, pues esto es, bueno, pues una opinión en función a los globos sonda que han lanzado, ¿no? Yo no he visto en la redacción final porque está en anteproyecto de ley y, bueno, pues tendrá que también hacer su trámite parlamentario y posiblemente de lo que hablemos hoy a lo que sea el final, pues habrá una gran diferencia. Interrogantes. ¿Qué es una zona tensionada? Podemos imaginar qué es, pero no sé si en el argot económico existe ese concepto como tal. Bueno, no, las zonas tensionadas, lo que básicamente entiendo que a lo que se refieren, nosotros aquí tenemos un problema que es la despoblación. Las grandes ciudades tienen la gentrificación. Todo al final son problemas. Entonces, yo desde mi punto de vista entiendo y comprendo que las zonas tensionadas son espacios en los que ha subido los precios de los alquileres de manera absolutamente tremenda por esa gentrificación, esa acumulación de personas y, bueno, pues a veces precios altísimos de los alquileres de la vivienda en condiciones que a veces no siempre son, ¿vale? Espacios muy reducidos, etcétera. Puede ser una zona tensionada, por ejemplo, Soria, se va a abrir la nueva cárcel, llegan nuevos funcionarios a la cárcel y no encuentran vivienda de alquiler, porque habrá poca, pero también porque hay viviendas que están cerradas, que no se ponen al alquiler. ¿Puede ser Soria en ese sentido una zona tensionada? Yo entiendo que no, pero habrá que ver el texto final. Entiendo que no porque está orientado a espacios donde ha subido muchísimo el precio del alquiler. Aquí en Soria es cierto que ha subido en los últimos años, pero entiendo que no en los porcentajes de incremento de IPC que nos comentan en este anteproyecto de ley. Esas zonas tensionadas yo las veo mucho más enfocadas a zonas centro, Madrid, Barcelona y otras poblaciones. ¿Puede ser Soria? Sí, pero bueno, entiendo que no, porque creo que no se ha producido ese incremento de alquiler. Sí que es cierto que aquí hay muchísima vivienda vacía, desconozco los números reales, finales, pero todos sabemos que hay muchísima vivienda vacía porque hay una tendencia a ser propietarios de inmuebles y tenemos pues cantidad de edificios donde vemos las luces apagadas. Entonces, bueno, unido también a ese segunda vivienda que también se produce aquí, etcétera. Hay que definir también vivienda vacía y eso nos establece también en un periodo temporal, a partir de cuánto tiempo se considera vivienda vacía, si es segunda residencia, si es un lugar de veraneo. Se han establecido ya, para tranquilidad de muchos, una serie de excepciones, pero falta por acotar el término, ¿no? Vivienda vacía. Claro, es que vivienda vacía y sobre todo en lo que yo he leído, un periodo de 2 años, a mí no me parece de momento correcto.
Creo que una vivienda se puede quedar vacía por muchísimas circunstancias, porque voy a trabajar a otra zona, porque creo que el periodo temporal debería de ser más amplio, en mi opinión. Al final, aquí hay pisos vacíos desde hace 15 años, desde hace 20, y hay zonas, este es un problema que en otras ciudades no sucede tanto, donde los pisos tienen una rotación mucho más alta y donde, como vamos a sacar una rentabilidad mayor, pues los tenemos puestos en el mercado. También tenemos que entender nosotros, yo por lo menos como economista, que al final es un mercado y hay una oferta y una demanda. Por lo tanto, creo que la propia oferta y demanda es la que va regulando los precios. Después escucharemos a Antonio Garamendi, presidente de la COE, que ya ha denunciado, se han mostrado alarmado ante lo que consideran desde la patronal un afán intervencionista. ¿Esto sucede en otros países, Mercedes? Sí, por supuesto. O sea, hay países en los que también el Estado, por ejemplo, en Francia hay muchísima vivienda que pertenece al Estado. El concepto de la adquisición de vivienda que nosotros, ¿no? El concepto de propiedad que tenemos en España no existe en otros países. Se fomenta mucho más el alquiler. En Francia hay vivienda que es estatal, que con el tiempo han tenido ahora un proceso en el que han vendido muchísima vivienda a los que eran ya los usuarios, etcétera. Aquí hemos partido siempre del concepto de la propiedad de la vivienda. Ese concepto en otros países no está tan interiorizado como nosotros lo tenemos. Y por otra parte, se pasa la patata caliente a autonomías y también al ayuntamiento. Las autonomías son las que tienen que topar, y volvemos con este término de nuevo cuño o acuñado o popularizado por Pedro Sánchez cuando dijo lo de topar el precio del gas y demás. Tendrían que fijar esos precios, esos topes en las comunidades autónomas, y por otra parte ese recargo del IBI tendrían que ser los ayuntamientos, y es patata caliente para las autonomías y también patata caliente, entiendo, para ayuntamientos, porque también se tienen que ver sometidos al rigor de las urnas en todos los territorios, y hay medidas más impopulares que otras. Hay medidas muy impopulares y, claro, pues al final, si no hay una línea clara sobre qué medidas tomar, pues al final nos encontraremos con lo que nos encontramos habitualmente, con medidas políticas que a veces no están o no deberían de estar en consonancia con la situación real de la ciudad, del municipio, de la provincia, porque también tomar decisiones a veces a nivel regional también puede generar conflictos, ¿no? Una pequeña línea limítrofe puede significar un cambio muy importante en el precio de tu vivienda. Entonces, bueno, pues y por supuesto las cuestiones de votos, pues al final no vamos a discutirlas. Y yo sobre todo, pues me da un poquito de miedo pues las situaciones de economía sumergida que se puedan generar o de bonificaciones que luego las comunidades también intenten dulcificar. Bueno, habrá que ver hacia dónde termina la redacción del texto y cómo. Lo que sí que parece en principio es que la medida se dirige a esos grandes propietarios que se han fijado, eso sí, en los que tienen 10 viviendas o más, de ahí para arriba, lo que comúnmente se conoce como fondos buitres en algunos de los casos, y ese pequeño propietario que tiene una vivienda y demás no le va a afectar tanto, ¿no? Bueno, las medidas, por lo menos las bonificaciones fiscales que se plantean para los pequeños propietarios, en un principio parecen interesantes. Evidentemente, hay determinadas situaciones. El determinarlo en 10 viviendas pues es un poco complicado, porque podemos tener pequeños propietarios, pero que tengan 10 viviendas, pues porque a base de esfuerzo y trabajo han construido un edificio y tienen un edificio completo, y lo construyeron sus padres o lo tienen ellos. Como siempre, habrá casuísticas distintas y generaremos los problemas de siempre. ¿Por qué determinar esas 10 viviendas? Supongo que bueno, pues, habrá un estudio, un trabajo de fondo que determine que ese es un poco el límite. Pero bueno, es difícil decir que esos son grandes propietarios, porque son viviendas y otras propiedades que tengas en alquiler, o por lo menos eso es lo que yo entiendo.
entendemos también locales, bueno, pues en principio es ley de la vivienda, con lo cual serán 10 viviendas, no estoy segura. Como no hay texto. Desde el ámbito económico, ¿cómo veis esta medida? Intervencionismo, nos vamos a hablar igual de otros términos que también se han comentado como expropiatorio, etcétera, etcétera. ¿Lo veis desmesurado? Hombre, yo expropiatorio lo veo desmesurado. Sí que es cierto que intervenir tal vez de una manera tan excesiva en el precio pues puede llevar a desigualdades. Pensemos que no todos los pisos que están ubicados en la misma zona tienen las mismas condiciones de habitabilidad, empezando por ahí. Entonces, puedo tener un piso en una determinada zona, pero yo he procurado que esa vivienda esté completamente reformada, tenga todos los servicios, esté en unas condiciones de amueblado, etcétera. Por lo tanto, determinar cuál es el precio, como decía, al final el mercado se ha regulado oferta y demanda. Es decir, si yo voy a un piso y tiene un precio excesivo, pues buscaré más. ¿Por qué? ¿Por qué se alquilan pisos con precios excesivos? Porque realmente hay gente que está dispuesta a pagarlo. Sí que es cierto que la legislación, el término que aparece como obligación de, creo que es un 30% del salario, ¿no?, de la renta de esa persona, pues que no la supere, pues a veces, como decíamos, ¿no?, en zonas del centro de Madrid, etcétera, pues está generando Barcelona se está generando esa gentrificación, y en otras ciudades está dificultando el acceso, sobre todo de los más jóvenes, que son los que en principio tienen unos salarios menores, el acceso a esa vivienda, o bien accesos a viviendas con mucha gente y muy poco espacio, porque hay que amortizar ese coste elevado del espacio donde yo quiero vivir. Por último, ese bono para los jóvenes de 250 euros para aquellos jóvenes de edad comprendida, creo recordar, entre los 18 y los 35 años, cuyo salario no supere los 23.000 euros anuales. ¿Cómo lo veis? ¿Es suficiente 250 euros? Nunca, ni suficiente, ni poco, ni mucho. A mí el mayor miedo es fraude, economía sumergida, y que a veces el dar dinero no es la medida más correcta. Es decir, lo que está en el Estado es para prestarnos los servicios y garantizarnos pues un precio justo. Pero tanto como dar dinero no, es una medida que siempre me muestro reacia, por lo menos. Y suele generar problemas de economía sumergida, de fraude. Deberían de hilar muy bien esta medida para que no se genere ningún problema en esos sentidos. Bien, pues esto parece ser que era una condición para el acuerdo de presupuestos. Todavía no se han presentado los presupuestos, ya Pedro Sánchez los quiere tener cerrados para la próxima semana, pero ojo que puede haber un principio de acuerdo. Este era un paso importante. Nos podemos encontrar, y teniendo en cuenta que hay otros socios que tienen que aprobar y dar el visto bueno también a los presupuestos, con alguna sorpresa más, con alguna iniciativa de esta índole. Pues bueno, pues al final cada uno arrima la sardina a su ascua y puede ser que nos encontremos algo más. No lo desconozco por completo, pero bueno, yo creo que es importante que se tomen medidas sociales, porque al final yo entiendo que está con unos objetivos sociales que son muy interesantes. Tenemos un precio absolutamente excesivo de la vivienda, hay muchos problemas también con esos alquileres de pisos vacacionales, etcétera, que también han de regularse. Hay muchas cuestiones que hay que tratar y también necesitamos unos presupuestos. Entonces necesitamos que exista coherencia. Yo solamente les pido coherencia. Pues bien, nos quedamos con esa valoración. Todavía no se han aprobado los presupuestos, puede pasar cualquier cosa, y nos encanta hablar con economistas como Mercedes Ciria, que además nos lo pone todo tan sencillo y utiliza expresiones tan conocidas por todos como eso de que todos están arrimando el ascua a su sardina, o sea que todavía nos podemos llevar alguna sorpresa. Mercedes Ciria, muchísimas gracias y muy buenas noches, como siempre. Muchas gracias. Gracias a vosotros, gracias. Muy amables. Hasta luego. Hasta luego, Mercedes Ciria, muchísimas gracias porque nos ayuda a desentrañar y a entender esta ley de vivienda tan polémica. Vamos a abordarla después de una pausa para la publicidad, con dos invitados de excepción, Enrique García, de Izquierda Unida, y José Manuel Hernando, nuevo secretario general del Partido Popular. Enseguida volvemos.
Bien, ya estamos de vuelta después de esa pausa publicitaria y después de esa conversación que manteníamos con Mercedes Ciria, presidente del Colegio de Economistas de Madrid en Soria. Esperemos haber arrojado un poco más de luz acerca de esta controvertida ley de vivienda. Vamos a seguir conociendo las reacciones. Antes voy a pasar a saludar a los contertulios de esta noche en punto de encuentro. José Manuel Hernando, secretario general del Partido Popular, que vuelve a la arena política, a primera línea. Buenas noches, Iván. A primera línea. Nunca ha salido de la política, nunca ha salido del partido, pero se ha planteado la posibilidad de dar un paso adelante en la organización y, por lo tanto, pues estoy encantado de haber sido nombrado secretario y de participar en un proyecto muy ilusionante junto a Benito Serrano. ¿Qué tal ves a Benito Serrano? Nosotros le vemos bien en sus diferentes funciones. Le veo muy bien, es un hombre muy trabajador, es un hombre muy válido y sobre todo que está constantemente preocupado por lo que ocurre en Soria y además como presidente de la Diputación está siempre muy al día de las necesidades de los sorianos, con lo cual creo que se va a crear una simbiosis extraordinaria entre ser presidente de la Diputación y ser presidente del Partido Popular. Y evidentemente confío mucho en lo que vaya a hacer en el futuro. Bien, recordarán nuestros telespectadores y también los lectores del Día de Soria que nosotros pusimos en el foco a José Manuel Hernando. Iba a ser el presidente del Partido Popular en Soria. Esto a veces las quinielas pues se mueve un signo y no acertamos, pero anduvimos ahí, caliente, caliente, ¿eh? Caliente, caliente. Bueno, yo estoy encantado con el resultado. Cerquita. Y enfrente, una persona que ya la tuvimos aquí hace un par de semanas, Enrique García, coordinador de Izquierda Unida, o se unió a estar en la oposición en el Ayuntamiento de Soria. Yo os conocí la pasada legislatura y creo que de estar en la oposición, no sé si es porque tener algún referente enfrente en común, une. ¿Hay buen rollo, por así decirlo, entre todos los que estuvisteis en la oposición la legislatura pasada? Bueno, al final, muy buenas noches para empezar. Finalmente pasas muchas horas en el ayuntamiento y al final pues las relaciones personales se van gestando poco a poco. Hay buen ambiente, también con muchos y muchas concejalas del equipo de gobierno, hay que decirlo todo. O sea que no, una cosa es lo que pasaba en el salón de plenos y en las ruedas de prensa y luego es la realidad. Digamos, el salón de plenos es donde se escenifican las diferencias, pero no estamos todo el día luego con el cuchillo y mordiéndonos. Al final era cordial todo, ¿verdad? En buena lid. Todo lo contrario. Mantenemos muy buena relación y además Enrique es un tipo divertido, es un tipo inteligente y yo le aprecio mucho, la verdad. Es mutuo, ¿eh? Pues ya en lo buena saben. lid, como de eso se trata, como la buena relación también es visible que mantienen Pedro Sánchez y Pablo Casado. Vamos a ahondar en esta controvertida ley de vivienda. Lo hemos hecho, como decíamos, con Mercedes Ciria, pero vamos a seguir conociendo reacciones. Cristina Rivas, queremos conocer esas declaraciones de Ione Belarra, que parece que anunciaba más que lo que dice el borrador de la ley. Pues sí, Ione Belarra decía esto sobre la ley de vivienda en la que se anunciaba este 30% para vivienda social. Que la protección frente a los desahucios es muy importante y que va a producirse una reserva de todas las nuevas promociones del 30% para vivienda protegida y de ese 30% la mitad va a ser para alquiler social. Esto significa que es una medida antiguetos, es decir, que en toda la nueva construcción, ya sea pública o sea privada, se va a tener que reservar un porcentaje del 30% para vivienda protegida. Y desde la oposición también ha habido respuesta a esta ley de vivienda y Pablo Casado se ha pronunciado sobre esta ley y lo ha hecho hoy. El problema de la vivienda en España es muy grave y lo veníamos diciendo, también lo dijimos en la convención, que había que hacer algo, pero lo que no hay que hacer es mandar un mensaje de inseguridad jurídica que el gobierno puede interferir en tu libertad y en tu propiedad privada. Porque es que es lo que están haciendo. Tú tienes un piso que has ahorrado durante toda tu vida con una hipoteca porque quieres dejárselo a tus hijos y el gobierno te dice qué precio tiene que tener. E incluso ya estamos hablando a nivel de empresas eléctricas que te pueden expropiar el beneficio. O sea, este intervencionismo es suicida porque al final lo que va a hacer la gente es no poner pisos en alquiler y por tanto va a haber menos pisos a los que acceder y va a subir el precio.
Y también Antonio Garamendi, presidente de la COE, mostraba su desacuerdo también con este borrador de la ley. Es ir contra la propiedad privada. La propiedad privada es el artículo 33 de la Constitución y va contra la propia libertad de empresa y yo creo que además todo lo que son políticas de regulación, políticas desde el punto de vista de que desde los poderes públicos digan lo que tiene que hacer uno, pues sinceramente ya se demostraron en Europa hace muchos años y se demostraron fracasadas. Y al ser las comunidades autónomas las que tienen que aplicar estas medidas para limitar el precio del alquiler, desde la Dirección General de Vivienda de la Junta de Castilla y León, María Pardo, decía esto. Este gobierno pues es un gobierno respetuoso de los derechos constitucionales, de la propiedad y de la libertad de empresa y sobre todo que, como dice la Constitución, garantiza la seguridad jurídica. Y en lo que creemos es en el estímulo al ciudadano. Nosotros no queremos castigar a los que por razones que sean, que no siempre son deseadas, no pueden poner en el mercado esas viviendas. Lo que queremos es estimularles. Y esta subida del IBI de hasta el 150% que podrán aplicar las comunidades autónomas está todavía en dudoso acuerdo entre algunos de los municipios de aquí de la comunidad autónoma. El Gobierno acuerda un recargo de hasta el 150% en el impuesto de bienes inmuebles para las viviendas vacías. Una subida de impuestos que decidirán si aplican o no los ayuntamientos. Y escuchando las primeras reacciones, parece que habrá pocas capitales de la comunidad que decidan aplicarlo. No tenemos ningún interés en que se aumente la carga impositiva. No compartimos medidas que distorsionan e intervienen en el mercado. Ni siquiera algunas gobernadas por el PSOE. No es un momento para gravar ni incrementar impuestos absolutamente a nadie. Hay que ver, yo creo que es importantísimo en estos temas, la letra pequeña. En Soria recuerdan que ya existe una penalización de hasta el 50% para viviendas vacías. Cuando desde el Ayuntamiento hemos querido formalizar o ejecutar esta penalización, no somos capaces, ¿no? Esto hay que decirlo claramente, no somos capaces porque hay problemas jurídicos para saber el concepto de vivienda vacía. Y en Zamora, gobernada por Izquierda Unida, verían con buenos ojos aplicar el recargo en el IBI solo para grandes propietarios. Que a lo mejor aplicar un recargo del IBI, pues yo que sé, los grandes tenedores que puedan tener, hablan también de más de 10 viviendas cerradas que no salgan al mercado, pues sí podría ser. Para los expertos esta es una medida... Será una repercusión, entiendo que ínfima. Dentro de una ley ideológica... Es anticonstitucional, se podría decir. Que tendrá como efecto la subida de precios del alquiler y la reducción de la oferta de viviendas. Bien, pues esas eran algunas reacciones de representantes locales, tanto del Partido Popular como del Partido Socialista. Hay algún representante como del Partido Socialista, como el alcalde de León, que se ha revuelto contra esta ley, dice que no es momento de subir impuestos. Recordemos, por matizar, es la comunidad autónoma la que fijaría, se le ha pasado ahí la patata caliente a las comunidades autónomas, fijaría el precio del alquiler, y los ayuntamientos los que pueden aplicar o no, según convengan, ese recargo del impuesto de bienes inmuebles, el IBI hasta un 150%. Enrique García, ¿qué te parece el espíritu de esta ley? Hay varios puntos ahí de dudosa cuestión, como la zona tensionada, viviendas vacías, ¿qué es, qué no es? Vale. ¿Es un borrador todavía? Sí. En primer lugar, me sorprende la salida que ha habido por parte de la derecha y del sector económico por lo que respecta al derecho a la propiedad privada como un bien constitucional. Evidentemente la propiedad privada está protegida en España. Aquí no se atenta contra la propiedad privada, de ninguna manera. De ninguna manera, a nadie se le va a quitar nada, se va a regular. El gobierno regula muchas cosas, empezando por el precio de la electricidad, aunque esté más regulado. O está, desde nuestro punto de vista, regulado para que ganen las eléctricas. Pero el gobierno regula muchas cosas, el precio de los carburantes, el precio de muchísimas cosas. Y ahora ha pasado a regular la vivienda. Eso en primer lugar. Me sorprende, digo, que se rasguen las vestiduras haciendo un llamamiento al derecho constitucional a la propiedad privada, cuando precisamente ese derecho está menos protegido en la Constitución que otro derecho que es fundamental, que es el derecho a la vivienda, que es por lo que sale esta ley y que a una gran parte de los ciudadanos de este país tienen
graves dificultades para acceder a la vivienda a un precio razonable que puedan vivir, ni más ni menos. No queremos que se la regalen ni que nos la regalen, pero que podamos vivir. En segundo lugar, la ley, personalmente, y hablo como portavoz de Izquierda Unida, a mí se me queda muy corta. Se me queda muy corta. Nosotros, la vivienda siempre ha sido un caballo de batalla en todas las administraciones. Nosotros pensamos que la única manera de solucionar la vivienda va por dos vías. Una, haciendo grandes promociones de vivienda pública destinada al alquiler, que el alquiler en usufructo, o sea, una persona iría a vivir a una casa y hasta que no se muera o la quiera dejar, no la puede dejar, pero no se puede comprar. Lo de las viviendas protegidas en compra no nos gusta a nosotros, porque es una lotería. Salva a 2 o a 3 o a 100 de la precariedad habitacional, pero a la mayoría no les resuelve. Eso en primer lugar. Pensamos que hay que hacer grandes promociones de vivienda pública, destinar grandes recursos públicos a vivienda pública. En segundo lugar, el suelo. El 30% del valor de la vivienda viene determinado por la especulación que se practica con el suelo. Nosotros siempre hemos llevado también en nuestra filosofía y en nuestros programas electorales que el suelo nunca se pueda recalificar si no es público, para que nadie se enriquezca, nadie especule con suelo. Diciendo eso, que eso sería nuestro máximo, evidentemente tenemos 35 diputados y llegamos hasta donde llegamos. Por lo que respecta a topar los precios, a topar, esa palabra que no me gusta nada, que es fijar unos precios máximos, ¿no? Parece que es más claro decir eso. Pues me parece bien, veremos cómo funciona, veremos cómo funciona. Yo no creo que porque se pongan unos precios máximos mucha gente deje de sacar sus viviendas al mercado, no lo creo. De todas las maneras, los pequeños propietarios, los que tienen 2, 3 viviendas, uno que ha heredado una y la quiere alquilar, uno que se ha cambiado de casa y está medio pagando la nueva con lo que saca de la vieja, eso no se le toca. Simplemente se van a practicar incentivos fiscales que me parece bien. Me parece bien y creo que para los, las personas pequeñas que tienen una vivienda o dos es suficiente. Por lo que respecta a Libia, a las viviendas vacías, no sirve. Como ha dicho, hemos escuchado al concejal Jaime Muñoz, en Soria está aplicado creo que más o menos desde el año 2013 o por ahí. No es que tengan problemas jurídicos, es que lo pusieron como un canto de sirena para hacer publicidad y ni han, al menos desde lo que yo sé, ni han intentado ponerlo en práctica. No me parece que sea esa la solución, porque es verdad que hay que crear una maquinaria burocrática y de control que excede mucho a lo que se podría conseguir. Entonces, me parece que esa no es la solución. Por lo que respecta al bono que se sacó de la manga Pedro Sánchez, me parece positivo siempre y cuando a la vez se fije un precio máximo de alquiler, porque una cosa parecida ya puso en práctica Zapatero, que se daba un bono también a los jóvenes que alquilaban vivienda, y lo que se consiguió con eso fue que se encareciera un poco el precio de la vivienda, porque claro, los propietarios decían, hombre, si uno puede pagar 300 más los 100 que le van a dar, 400. Al final terminaba pidiendo 400. Pero ya digo, me parece que es una ley insuficiente, que se queda corta y pienso que no va a resolver el problema de vivienda que tiene este país. Luego, en cuanto a los jóvenes, que tampoco dejemos de lado otro factor fundamental, como es el acceso al mercado laboral en unas condiciones pues dignas, ¿no? Que no se les atienda esa cuestión para los jóvenes. Esa es otra cuestión, no tiene nada que ver con la vivienda. Sí, pero a veces unas cuestiones eclipsan la otra o sirven para eclipsar la otra, ¿no? Nosotros siempre hemos, en nuestros programas, el precio que fijábamos a las promociones públicas que ideábamos construir es que como máximo se emplee el 20% de tu salario a pagar el alquiler. Si ganas 1.000, 200 euros. Es eso. José Manuel Hernando. Yo, para alivio de Enrique, voy a pasar por encima de la cuestión del derecho de propiedad, porque creo que además esta ley tampoco, en principio, por lo que conocemos de ella, tampoco afecta demasiado al derecho de propiedad estrictamente. Pero lo que está claro es que es una ley improvisada, más que improvisada, es precipitada, y que se ha generado un despropósito. El lunes por la mañana, la ministra de Economía, vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño, afirma en un medio de comunicación que no se iba a incorporar la ley de vivienda ni la regulación del precio de la vivienda de alquiler como presupuesto para el apoyo a la aprobación de los presupuestos generales del Estado. El martes, sin embargo, Pedro Sánchez se ve obligado a recular porque la ministra comunista, Yolanda Díaz, dice que si no hay vivienda, si no hay ley de vivienda, no hay presupuesto.
o lo que es lo mismo. El Gobierno llega a una conclusión completamente distinta de la que inicialmente preveía. ¿Por qué Nadia Calviño estaba en contra de aplicar medidas de regulación del precio de la vivienda de alquiler? Pues porque genera inseguridad jurídica y porque puede generar un efecto contrario al que pretende. Y eso es precisamente lo que ha ocurrido. La ley, evidentemente, repito, es un despropósito porque tal como está pergeñada lo que conocemos sobre el borrador, y según ha dicho el mismo Gobierno, alcanzaría como mucho sus efectos a un parque de 150.000 viviendas, es decir, no llega ni al 1% del parque de viviendas que existen en España, lo cual la hace absolutamente innecesaria e inservible. Pero la verdadera tragedia de la ley es que es muy capaz de producir el efecto contrario al que pretende. ¿Por qué? Porque genera inseguridad jurídica, es decir, porque genera la percepción de que se están alterando las reglas del juego y que en cualquier momento se pueden alterar las reglas del juego relacionado con la vivienda. Yo estoy pensando, por ejemplo, en un agricultor de Gómara, un maderero o un transportista de Duruelo que han comprado una vivienda en Los Pajaritos o en los Royales. No, pero la cuestión no es esa. La percepción de la inseguridad jurídica, es decir, la idea de que pueden cambiar las reglas del juego en su perjuicio como propietarios en cualquier momento, les va a hacerse pensar dos veces alquilar o no alquilar la vivienda. Por eso digo, la inseguridad jurídica muchas veces actúa como simple percepción, pero sobre todo los que huyen de la percepción de la inseguridad jurídica son los inversores. El problema no es ya solo que el hecho de que los propietarios reculen masivamente vaya a restringir el mercado de vivienda de alquiler y por tanto vaya a elevar el precio de la vivienda de alquiler. El problema es que los inversores temen a la inseguridad jurídica como al coco y por lo tanto lo que no van a hacer es invertir en un sistema inmobiliario como el español en el cual se plantean modificaciones al pairo de las necesidades presupuestarias del Gobierno de turno y en el que se plantea la imposibilidad de garantizarse un marco jurídico estable a lo largo del tiempo. ¿Qué significa esto? ¿Pablo Casado que podría recurrir esta medida? Hombre, Pablo Casado ha anunciado que en cuanto pueda afectar a derechos fundamentales o a un derecho de propiedad y en cuanto pueda ser expropiatoria, que es algo que la propia Constitución prohíbe, pues lógicamente puede interponer recurso de inconstitucionalidad. Evidentemente es precipitado hablar de un recurso de inconstitucionalidad respecto de una ley que todavía no se ha promulgado, pero evidentemente si lo que se aprueba es lo que la ministra Belarra ha anunciado, aunque no así parece el borrador, pues evidentemente el Partido Popular lo recurriría. Y permíteme, Iván, que recuerde, que seguro que vosotros también os acordáis, el viaje de Pedro Sánchez a Estados Unidos. No sé si os acordáis, fue en julio, Pedro Sánchez va a Estados Unidos, no coincide con el presidente Biden, no coincide con la vicepresidenta Harris, no coincide y no tiene una reunión tampoco con la presidenta de la Cámara Pelosi, pero sí sabemos con quién estuvo. Estuvo en Wall Street, en un edificio, sentado en un despacho de Blackstone, que es un fondo de inversiones que tiene intereses inmobiliarios muy importantes en España. Y fue allí para cortejarles, fue allí para decirles, no se preocupen ustedes que la seguridad jurídica en el mercado inmobiliario español está garantizada y este Gobierno no va a hacer nada para que ustedes lo teman. Pedro Sánchez ha vuelto a engañar, en este caso a un fondo de inversión, a lo que ustedes de la izquierda llaman un fondo buitre. A los españoles posiblemente hay muchos a los que ha engañado muchas veces y que sin embargo seguirán votándole, pero desde luego a un fondo de inversión no se le engaña más de una vez. Y el problema de esto es que puede haber una retracción de la construcción de la vivienda nueva, de la reforma de la vivienda antigua y por lo tanto una restricción de la oferta y una elevación de los precios, o lo que es lo mismo. La ley de vivienda que pretende abaratar los precios es posible, es muy posible por pura dinámica económica, que lo que vaya a producir sea precisamente lo contrario, un incremento del precio de la vivienda de alquiler. 15 segundillos con Biden. Perdona que te corte. Si me permites 30 segundos, a Pedro Sánchez lo conocemos y sabemos lo que no quiere hacer con la vivienda, pero estamos nosotros para presionarle en la medida que podemos. Pero sobre todo me gustaría resaltar, has dedicado mucho tiempo a hablar de la inseguridad jurídica, parece que os preocupa mucho al PP. Me gustaría, una sugerencia, podemos hacer un programa sobre el impuesto al sol. Se hizo toda una batería de leyes para favorecer los huertos solares. Muchas empresas y muchos fondos invirtieron en huertos solares
Y llegó Mariano Rajoy y con un par, con su mayoría absoluta, cambió la ley a medio de partido. A medio partido cambió la ley del impuesto al sol y dejó a todos los grandes y pequeños inversores con el culo al aire. Me gustaría saber, no es eso, pero hombre, si hablamos de inseguridad jurídica, vamos a hablar de inseguridad jurídica siempre, no solamente cuando estás en contra de una ley, que lo del impuesto al sol fue inseguridad jurídica. Estamos hablando de la vivienda y estamos hablando de un problema de Estado. Claro, nos interesa. Evidentemente, lo que ocurrió con los parques solares, que además fue también en gran parte presionado por los grupos de la izquierda y por los grupos nacionalistas, como siempre, pues evidentemente por una situación difícil y comprometida en un momento de enorme crisis económica, pero es que ahora no nos encontramos en esa situación. Ahora nos encontramos en la situación de crear un Estado, un marco estable para la vivienda. Y como bien has dicho, ¿cómo se puede superar la dificultad actual? Pues se puede superar creando vivienda, liberalizando el suelo, como bien has dicho, evidentemente no convirtiendo todo el suelo en público y liberando el suelo público para promociones públicas y privadas. Y en cuanto al bono de los 150 euros para los jóvenes, pues evidentemente parece que se ha presupuestado en 200 millones de euros para el próximo año. 200 millones de euros, el mercado inmobiliario en España se los merienda en 3 telediarios literalmente. Evidentemente puede haber más demanda, pero el problema siempre será que la oferta quede estancada. Y la oferta puede quedar estancada o puede retraerse como consecuencia precisamente de la aplicación de esta ley. Bien, pues lo iremos viendo porque es un borrador. Vamos a ahondar en la siguiente cuestión que finalizaba el pasado fin de semana con ese fin de fiesta, con esa final entre aplausos, ovaciones al líder Pablo Casado, Cristina Rivas, en la convención del Partido Popular en Valencia. Baño de masas. Pues sí, en la Plaza de Toros de Valencia terminó esta convención del Partido Popular y que algunas personas de la oposición han calificado este discurso que dio Pablo Casado de beligerante hacia la oposición y que ha retomado otra vez esa posición más a la derecha. El Partido Popular ha clausurado su convención nacional con una imagen que evoca otros tiempos. 9.000 simpatizantes llenando la Plaza de Toros de Valencia. Ha recuperado uno de los símbolos de sus victorias electorales, donde Pablo Casado ha recuperado a su vez su perfil más duro. Decimos a la izquierda, saquen sus manos de la educación, de la economía, de la moral, de la historia, de nuestras vidas. Ha ofrecido un contrato social a los españoles en el que promete derogar las leyes feministas y la reforma educativa y sustituir la ley de la eutanasia por una de cuidados paliativos. Además, propone una bajada de impuestos y una estrategia contra la despoblación. Y no la protección del lobo y la demonización de la ganadería como hacen los irresponsables comunistas, arruinando los intereses de regiones como mi querida Castilla y León. Contundencia contra el gobierno y también contra Vox. Los que vinieron a sustituirnos se han ido quedando por el camino. El PP es mucho PP. La presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso se ha mantenido en segundo plano para no eclipsar a Casado, quien se sentía reforzado al término de la convención. Creo que esto aventura buenos tiempos para el Partido Popular. Le ha arropado también el expresidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, quien no acudía a un acto del partido desde hace una década, cuando dimitió al ser investigado por el caso Gürtel. Bien, pues al final de la convención del Partido Popular, una convención itinerante con punto de partida en tierras gallegas, pasó por Castilla y León y concluyó en Valencia. A mitad del camino, yo no sé si ha ido cambiando el discurso de Pablo Casado. José Manuel Hernando, tú estuviste en Valencia, también habrás seguido pues, declaraciones, intervenciones de Pablo Casado, presidente del partido, a lo largo de la convención. Partía de Galicia, en donde Feijóo, también Mariano Rajoy, pues destacaban esa moderación que tiene que prevalecer en el Partido Popular y, según vemos en esta crónica, el tono fue elevándose. Bueno, efectivamente yo estuve en la Convención de Valencia, estuve también en la Convención de Valladolid, que fue el martes de la semana pasada, y eso es una percepción que yo creo que es absolutamente equivocada y errónea. Es cierto que hay algunos medios de comunicación y hay algunos partidos políticos que están interesados en teñir todo el discurso de Pablo Casado de extremismo, pero lo que es cierto, lo que sí que podemos constatar es que Pablo Casado se ha separado del discurso de Vox y de cualquier tendencia o cualquier tentación populista. En Galicia lo que ocurrió es que
más que un discurso de moderación, lo que hubo fue un discurso centrado en la economía, y evidentemente la economía pasa por una moderación y por una gestión adecuada y eficiente del marco económico actual. Luego, posteriormente, se fueron tratando distintos temas, porque al final una convención, y sobre todo las convenciones del Partido Popular, lo que tratan es precisamente de fijar valores, de fijar principios, de fijar objetivos en torno a los cuales poner en marcha digamos, un compromiso programático y también un compromiso de gobierno, que es el que nos comprometemos frente a la ciudadanía cuando Pablo Casado sea presidente del gobierno. Pero lo que hubo fue simplemente distintos asuntos, distintos temas que fueron tratados en estos días. Por ejemplo, el martes en Valladolid se trató el tema de la nación española, del Estado autonómico. El miércoles en Madrid se trató el tema de la libertad, un lugar muy apropiado precisamente para tratar de la libertad frente al intento de la izquierda de coartarla de todos los medios posibles. El jueves, que fue en Sevilla, se trató del Estado de Derecho, es decir, de la institucionalidad y de la necesidad digamos, de mantener y de proteger la institucionalidad, la separación de poderes, la importancia de la corona en la vida política española. El viernes en Cartagena se trató del Estado social, donde, por cierto, el discurso era muy alejado, por ejemplo, era muy distinto del que se trató el lunes cuando se trató de economía. El viernes, cuando se trató del Estado social, se trató precisamente de garantizar, de establecer los niveles necesarios para garantizar la permanencia del estado del bienestar, vinculado con las pensiones, vinculado con los servicios esenciales. Y luego los medios de comunicación destacamos el enfrentamiento con México, la salida de tono de Vargas Llosa y su concepto de libertad para votar, etcétera, etcétera, y la sombra de Isabel Díaz Ayuso sobrevolando desde el principio hasta el fin de la convención. ¿Cómo Hombre, y poner como ejemplo a Rita Barberá y llevar a la convención a Sarkozy cuando estaba metido en un fregado en un juicio y a los 2 días le vuelven a imputar por otro. O sea, es que, y luego para terminar, Camps, vamos, PP en estado puro, se han desmelenado. Yo pienso, por empezar por las afirmaciones que hacía Pablo Casado, que quiere derogar todo lo que se está haciendo. Bueno, el PP quiso derogar la ley del divorcio, la ley del aborto, la ley del matrimonio homosexual, quiso derogar todo y luego al final no se atreve a derogar nada, y lo que intentó derogar o cambiar el exministro Ruiz Gallardón, pues lo tuvo que quitar porque la sociedad se le echó atrás. La sociedad va ganando en derechos y los va asumiendo como irrenunciables, y muchos no los va a poder derogar porque son cosas, es el sentir natural de las cosas. Por otra parte, y me permites una pequeña digresión, con la aparición de los nuevos partidos políticos, tanto PP como PSOE han tenido que afinar sus discursos. Antes hacían políticas o discursos de trazo grueso, yo soy de izquierdas, tú de derechas, hacemos lo mismo, porque luego en política económica se hacía más o menos lo mismo, pero así nos repartimos el electorado. ¿Qué pasa? Pues cuando llegan los nuevos partidos, amenazan su hegemonía y tienen que afinar. El PSOE está tratando de ser o aparentar ser un partido de izquierdas, y el PP ahora se pone en la tesitura de tener que elegir entre hacerse un partido de centro-derecha moderado, europeo, pues como puede ser en España el PNV o en Francia o en Alemania la CDU, o lanzarse al monte y hacerse ultraderecha, y ha elegido, desde mi punto de vista, el camino malo, que es lanzarse hacia la ultraderecha. Eso sí, como dice José Manuel, con un doble discurso. Por un lado, el discurso de los hechos futuros, que va a ser pactar con Vox y asumir muchos de sus postulados, como estamos viendo en Madrid y en Andalucía, y por otro lado, tratando de mantener ese perfil, digamos, demócrata, de derechas, porque claro, perderían una parte del electorado muy independiente. A mí me parece que eso es malo, va a ser malo, como amante de la política me parece muy interesante, porque va a dejar un espacio abierto en el centro, que a ver quién lo ocupa. Ciudadanos ha desaparecido, no va a ser, algo tendrá que pasar, o se desplazará eso. Tiran mucho en ambos casos, pero el Partido Socialista, el Partido Popular, los extremos. ¿Están tensando mucho la cuerda? Bueno, yo es que creo que tengo que contraargumentar la tesis de mi querido amigo Enrique. El centro ya tiene un ocupante. El ocupante del centro es el Partido Popular. Lo ha sido
muchas veces, pero ahora lo es con mucha más razón. Hablar del PNV como partido moderado cuando es un partido teñido de xenofobia y de supremacismo me parece realmente una barbaridad, propio de la izquierda, que trata de blanquear siempre los nacionalismos, que en definitiva son probablemente la expresión de lo peor que ha ocurrido en la historia europea del último siglo. Pero el Partido Popular es un partido centrado. Al final, el problema es que, Iván, los mensajes que se han transmitido en torno a la Convención no tienen absolutamente nada que ver con el contenido de la Convención, tiene que ver con las anécdotas. La anécdota de Sarkozy, la anécdota de Camps, incluso la anécdota, podría decir yo, porque estaba presente, de Vidal Quadras, que lógicamente marcó diferencias con el Partido Popular a favor de la extrema derecha. La del Papa, pero la anécdota del Papa. La anécdota del Papa, pero que al final son anécdotas, porque lo que queda claro es un mensaje, es un acervo de principios, de valores y un programa y un compromiso, que es precisamente lo que califica al Partido Popular como partido de centro-derecha, y como claro contraste, vivo contraste, frente a un Partido Socialista absolutamente entregado al populismo de izquierdas, que es el que representa, con todo el respeto lo digo, Izquierda Unida y Podemos. ¿Por alusiones estáis tirando mucho del Partido Socialista? No, ya me gustaría a mí que el Partido Socialista... Como José Manuel Hernando dice que se mantienen en el centro, yo mi pregunta es si con la ley de vivienda, con medidas que yo creo que terminarán pasando por el aro, en aras a aprobar los presupuestos, no sé si el Partido Socialista va a ir escorándose un poco más. Hombre, al final, los huecos... Para desgracia de Nadia Calviño. En política, ni en nada en la vida, los huecos tienden a llenarse. Y si en política yo no comparto la teoría del centro, el centro no existe, para empezar. Te recomiendo un estupendo libro que igual has leído de Norberto Bobbio, Derecha e Izquierda. Si no lo tienes, te lo presto. Lo tengo y lo he leído, pero el centro existe, realmente. Bueno. Claro que existe. Y los huecos tienden a llenarse. Entonces, por eso me parece apasionante este momento en el que el PP parece que escora hacia la derecha más ultra, digamos, y a ver cómo se llena ese espacio. Por alusiones. Pero lo que está claro... Por alusiones, si me permites, Iván. Te voy a decir dónde está el centro, Enrique. El centro está en el lugar donde es posible conjugar una preocupación social muy clara por el estado del bienestar y también una preocupación por el beneficio y por la riqueza productiva. Es ahí donde está el centro, donde se junta el centro, y es ahí precisamente donde está el PP. Pero lo que está claro es que en tiempos donde no hay mayorías absolutas, tanto unos como otros tienen que ponerse en manos de, háblese Andalucía, Murcia, o háblese la Moncloa, por ejemplo. ¿No? Al final hay que... La aritmética parlamentaria hay que alejarse un tanto del centro, ¿no? Evidentemente el PP ahora mismo, estando donde está, no tiene más... Para ocupar la Moncloa solamente puede hacerlo obteniendo la mayoría absoluta si no quiere pactar con nadie. O decidir, como digo, convertirse en un partido de centro-derecha europeo y atravesar una gran travesía del desierto que te puede durar 8 o 10 años hasta que te resitúes. Pero claro, la oposición, hace mucho frío en la oposición, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que el PSOE ya parece que ha decidido cuál es su lugar, y su lugar está en la extrema izquierda, porque básicamente la ley de presupuestos y los acompañamientos de la ley de presupuestos lo que demuestran es que el PSOE está mucho más a la extrema izquierda de lo que el PP jamás estará a la extrema derecha. Bien, pues nosotros nos vamos al centro, que nos representa Cristina Rivas y nos va a hablar de la fiscalidad diferenciada y de unas declaraciones que tuvieron lugar en la noche de ayer en este espacio. Ya saben que si algo sucede somos los primeros en contárselo. Fiscalidad diferenciada, se sembraron dudas anoche, Cristina Rivas, con las declaraciones del subdelegado del Gobierno en Soria, Miguel Latorre. Pues sí, su respuesta fue más pronto que tarde, llegará esta fiscalidad diferenciada, pero también explicó que para el Gobierno el ERTE, los ERTES o también el ingreso mínimo vital eran prioridades, así lo contaba en Punto de Encuentro. Hay prioridades. Y en estos últimos meses este Gobierno, como digo, ha estado trabajando en ERTES, en ingresos mínimos vitales, en atender sobre todo todo ese tejido social. Ahora, vuelvo a repetir, Ministerio de Hacienda y Secretaría de Estado de Reto Demográfico lo tienen en su agenda y yo espero, como digo, que más pronto que tarde podamos tener noticias sobre ello.
más pronto que tarde, en un futuro próximo, y luego deslizó aquello de hay prioridades, cuando desgranó Miguel Latorre pues los ERTEs y otras medidas garantistas que desde aquí hemos aprendido, pero la pregunta era relacionada con la fiscalidad diferenciada. No sé muy bien a qué se refería, supongo que será dar más a determinados territorios, ¿no? Consiste la fiscalidad diferenciada. Yo pienso que la única manera de terminar, creo que lo dije la semana pasada, con el problema que tiene la España vacía es con grandes planes estatales de más que incentivos fiscales a poner determinada empresa en un sitio, sino planificar la política industrial de una determinada manera y la política de transportes de una determinada manera para que ningún sitio se quede vacío y para que... Porque aquí, seamos sinceros, no viene la gente porque no hay trabajo. Aquí pones una fábrica de 2.000 personas y mañana tienes 10.000 personas más viviendo. Y vienen esas 2.000 más 4 de familia más otros 1.000 puestos de trabajo auxiliares, con lo cual, y es la única manera de conseguirlo. Pues 20%, fiscalidad diferenciada. Bueno, yo estoy condenado a no estar de acuerdo con nadie en esta tertulia, aparte de ti, Iván. Desde luego no estoy de acuerdo con lo que pone manifiesto Enrique, pero también quiero mostrar mi rechazo hacia las declaraciones de Miguel Latorre. Miguel Latorre es el subdelegado de gobierno en Soria, y en Soria hay una prioridad absoluta, que todos somos conscientes de que existe, que es el problema de la despoblación. Por lo tanto, me parece muy bien que le preocupe la situación de los ERTEs a nivel nacional, pero evidentemente lo que podemos reclamar del subdelegado del gobierno en Soria es que tenga una cierta preocupación por entender las necesidades de esta provincia. Y no estoy de acuerdo con Enrique, salvo en el hecho de que efectivamente es posible que el problema de Soria sea que la gente no venga a trabajar porque no encuentra trabajo. Y precisamente ahí es donde funciona la fiscalidad diferenciada. La fiscalidad diferenciada no es otra cosa que establecer en la provincia de Soria, junto con las provincias de Teruel y de Cuenca, es decir, aquellas provincias en las cuales el ratio de población es inferior a 12 habitantes por kilómetro, es decir, que son desiertos poblacionales según los criterios de la Unión Europea, la posibilidad, como digo, de reducir fiscalmente los costes laborales de las empresas un 20%. ¿Por qué es posible esta fiscalidad diferenciada ahora? Pues es posible porque la Unión Europea, a partir del 1 de abril de este año, ha dicho que es posible. Ya no se consideraría, tratándose de Soria, Cuenca y Teruel, una ayuda de Estado que está prohibida por el Tratado Fundacional, sino que sería una ayuda lícita propiciada por un Estado en favor de un territorio, una zona ultraperiférica por despoblación, como lo ha denominado la COE. Por lo tanto, la cuestión es que la fiscalidad diferenciada es un incentivo real y efectivo. ¿Cómo sabemos que es efectivo? Porque ha funcionado ya. Ha funcionado en Escocia, ha funcionado en Noruega, se ha incrementado hasta un 30% la actividad industrial, la actividad empresarial y, en consecuencia, también la creación de empleo. Con lo cual, entiendo que la fiscalidad diferenciada es una medida no solamente buena, sino creo que además es imprescindible. Problema de la fiscalidad diferenciada, que solamente podrá implementarse en Soria si se incorporan los presupuestos generales del Estado. Y, por lo tanto, la pelota está en el tejado del Gobierno. Es decir, si queremos una fiscalidad reducida en Soria, no basta con declarar que es lo mejor para Soria, sino que es necesario que el subdelegado del Gobierno, empezando por él, y también los parlamentarios del Partido Socialista que están en Madrid y también los lobbies sorianos que pueden actuar en Soria, pongan de manifiesto ante el Gobierno de la Nación la absoluta necesidad de que se incorpore esta fiscalidad en los presupuestos generales del Estado para el año que viene. Si no, perderemos una oportunidad que yo creo que es absolutamente única a la vista de lo que la Unión Europea nos ha permitido. Bien, pues más temprano que tarde. Seguimos ya con un último asunto porque se nos acaba el tiempo. Parece que vamos dejando atrás la pandemia, pero de vez en cuando nos encontramos con una medida judicial que cuestiona las medidas que se adoptaron en su momento. Se ha declarado inconstitucional a través de una demanda de Vox la paralización del Congreso. También en su día fue inconstitucional la declaración del estado de alarma. Parece que eran medidas que en su día, al calor de la gravedad de la crisis que estábamos pasando, que todos entendimos, incluso algún impulsor de las demandas, pues incluso demandaba y mandaba a su casa antes que nadie a la gente y censuraba manifestaciones de diferente índole, y luego llega la denuncia. Bueno,
En ese momento yo creo que todos vimos con buenos ojos tal vez cerrarnos en casa, que no se pudiera salir, ese exceso o control policial en las calles. Ahora de repente, pues bueno, ya como nos sentimos yo creo que un poco más seguros, parece que fue desmesurado y de la oposición sobre todo sí que se pone el foco en que Pedro Sánchez utilizó esos momentos, bueno, pues más o menos para hacer, dicho en castellano antiguo, lo que le daba la gana, ¿no? Bueno, yo creo que todos estamos de acuerdo en que las medidas que se adoptaron, las restricciones que se adoptaron en aquel momento eran absolutamente necesarias. No creo que nadie cuestione eso. Lo que se cuestiona es el instrumento que se utilizó para ello. Porque lo que el Gobierno hizo fue declarar un estado de alarma, pero que en realidad era un estado de excepción. Si distinguimos uno y otro, vemos que el estado de alarma es una especie de estado de excepción dulcificado. Pero claro, si tú declaras un estado de alarma, solamente puedes establecer determinadas restricciones y limitaciones para ciertos derechos. Si lo que quieres es suspender derechos fundamentales como los que se produjeron, como los que se suspendieron durante la época de la pandemia, tienes que utilizar otro instrumento que es el estado de excepción, y eso es precisamente lo que el Tribunal Constitucional achacó al Gobierno. ¿Cuál es la diferencia? Pues la diferencia es que el estado de alarma lo declara el Gobierno y el estado de excepción lo tiene que autorizar previamente las Cortes Generales. El problema no es que no esté de acuerdo la oposición en que las restricciones eran necesarias, el problema es que el Gobierno utilizó un instrumento, el estado de alarma, para llevar a cabo los efectos de otro instrumento distinto bajo el cual el control habría sido más estricto, o lo que es lo mismo. Igual que la sentencia que hemos conocido hoy en torno a la suspensión de las sesiones del Congreso y del Senado, el problema es que el Gobierno utilizó el estado de alarma directamente para situarse en una especie de limbo incontrolable e incontrolado, tanto por las Cortes como por la oposición, y en un ámbito en el cual se hinchó a dictar decretos leyes, se hinchó a tramitar por vías de urgencia leyes que en ese momento no podían tramitarse, pero que ya estaban hechas cuando se puso en marcha el Congreso, y por lo tanto el problema no son las restricciones, el problema es que el instrumento que utilizó el Gobierno le favorecía a él, pero impedía el control de la actuación del Gobierno. Y evidentemente el segundo estado de alarma, que dura 6 meses cuando la Constitución exige que se vaya aprobando y se vaya ratificando cada 15 días, pues es otra tropelía. En aquel momento yo creo que todos lo aceptamos bajo la tesis de admitir pulpo como animal de compañía por las circunstancias, pero evidentemente llega el momento de que el Gobierno rinda cuentas ante todos de lo que ocurrió en aquel momento. Yo creo que la gente en la calle tiene un cacao que dice la próxima vez hago lo que... Eso iba a decir yo. Son sentencias que jurídicamente, como no puede ser de otra manera, tienen que estar sólidamente fundamentadas, pero el ciudadano común no lo entiende. No lo entiende. Porque imagínate, con la que se preparó en el estado de alarma, con el choque gobierno-oposición, si tiene que ir cada 15 días a renovar el estado de excepción al Parlamento. Estaríamos hablando de 700.000 muertos. Porque, hombre, bueno, José Manuel, que no lo creo así, hemos visto el posicionamiento concretamente de PP y Vox. El PP en un principio se comportó de una manera honesta. Yo, desde mi punto de vista, según sucedía la pandemia, fue absolutamente desleal con los principios básicos de la salud y de la No puedo estar más en desacuerdo. No puedo estar más en desacuerdo. Pues imagínate si tiene que ir cada 15 días al Congreso a prorrogar y encima luchando... ¿Tú no crees que realmente hay que censurar un gobierno que utiliza una situación como la pandemia para hacerse más poderoso y para hacerse incontrolable? ¿No te parece que es censurable la actitud del gobierno que utiliza el dolor que estamos todos soportando y el sufrimiento que estamos todos soportando para convertirse en una especie de entidad autoritaria que no esté sometido a ningún control? ¿No te parece que el gobierno en una época de pandemia tiene que estar especialmente abierto, transparente y sometido al control de los representantes de la ciudadanía? Yo es que lo que no veo... Porque al final se trata de eso, no se trata de las restricciones, se trata del control del gobierno por los ciudadanos. Lo que no veo es que el gobierno hiciera todas las tropelías que has enumerado y que estás enumerando. Yo pienso que se limitó, es que eso, de hecho, es lo que dice el Tribunal Constitucional a gestionar la crisis,
a salir del asunto, del apuro, como buenamente se pudo, de la mejor manera posible y a solucionar que todos los trabajadores que estábamos en ERTE pudiéramos cobrar y todas las empresas que tenían que cerrar que terminaran cobrando una pequeña utilizando instrumentos de la reforma laboral del Partido Popular, que ahora quiere... No había otra, no había otra. Hombre, evidentemente, claro que no había otra, pero es precisamente la reforma laboral que ahora Yolanda Díaz quiere derogar. Bien, pues aquí lo vamos a dejar. Esperemos que no tengamos que recurrir o que el Gobierno no tenga que recurrir al estado de alarma, estado de excepción y a dejarnos otra vez en casa ni a sacar casi a los tanques a la calle. Que no nos gustaría. Yo que soy celoso de mi libertad, extremadamente celoso, en ningún momento durante el estado de alarma me sentí que se me coartaban derechos fundamentales ni de movimiento. O sea, yo tampoco. Es que no lo sentí. Yo tampoco, pero yo lo que sí que sentí es que había un gobierno que no daba explicaciones a nadie, que tomaba las decisiones arbitrariamente y que no explicaba absolutamente ninguna decisión y que además falló en muchas cosas y ni siquiera supimos cuántos muertos se habían producido, ni siquiera sabíamos eso, y que negó la posibilidad de que tuviésemos conocimiento los ciudadanos de la cantidad de muertos que estaban produciendo como consecuencia de la pandemia. Eso es el gobierno al que yo reprocho, evidentemente, no al que impuso las restricciones que eran necesarias, sino al que trató de ocultar la verdad. Lo de los muertos no lo comparto porque en este país no se pueden ocultar muertos. No, evidentemente no se ocultaron, pero el gobierno nunca lo dijo, nunca dio una cifra real sobre ello. Se atenía a los parámetros que marcaban las autoridades sanitarias europeas. Enrique, ¿qué va? Sabemos que no. Bien, pues ya lo ven, aquí hablamos de todo, incluso miramos a nuestro pasado más reciente con estas medidas judiciales que a veces nos recuerdan lo que pasó y cómo estábamos en casa y salíamos a aplaudir y demás. Ojalá no se repita. José Manuel Hernando, muchas gracias por estar aquí esta noche de miércoles. Contaremos contigo más a menudo y también con Enrique García, que hacéis buen tándem, juntos pero no revueltos. Enrique García, muchísimas gracias. A vosotros. Nosotros lo dejamos aquí, volvemos en Punto de Encuentro mañana a partir de las 11 de la noche. Sean felices.